La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Estamos en una emisión más de Interruptus. Pasado es presente, su programa de divulgación y reflexión sobre la historia. Yo soy Misael Chaboya y hoy vamos a tener un programa que nos invita a reflexionar sobre el presente y su vinculación con el pasado a propósito de formas de organización sociocultural de un grupo étnico de nuestro país. Pero antes justamente de pasar a este tema y a conversar con nuestro invitado, quiero saludar a Augusto Mote, que ya está por acá. ¿Cómo estás? Hola Misael, hola a toda nuestra estimada audiencia, y estamos por acá en el Instituto Mexicano de la Radio para una emisión más de Interruptus. Pasado es presente. Así es, y bueno, como ya les anunciaba, hoy vamos a tener una conversación un tanto distinta a lo que solemos trabajar acá o conversar en Interruptus, pero nos permitirá justamente ampliar nuestra mirada para conocer y reflexionar sobre la diversidad étnica, cultural de nuestro país. Vamos a conversar sobre tierra, alimentación, memoria entre los pueblos mayas contemporáneos del oriente de Yucatán, y para ello contamos con la presencia de un querido amigo y colega. Él es Pavel Alonso García Magdaleno. Él es historiador por la Facultad de Filosofía y Letras y maestro y doctor en estudios mesoamericanos también por la UNAM. ¿Cómo estás, Pavel? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Misael. Un gusto estar por acá con ustedes. Y bueno, les comento que Pavel pues es maestro y doctor justamente en estudios mesoamericanos por la máxima casa de estudios. En su tesis doctoral investigó la noción de animal entre los mayas peninsulares. Yo creo que vamos a hacer un programa sobre eso, Pavel, porque está bien interesante esta perspectiva que tú trabajas, y su preocupación en torno a la relación entre los pueblos originarios y la fauna lo ha hecho reflexionar sobre temáticas ambientales desde un punto de vista nativo. Su trabajo antropológico con los mayas del oriente del estado de Yucatán por más de 10 años le ha permitido incursionar en temas de ritualidad, prácticas tradicionales mayas, y actualmente desarrolla el proyecto Construyendo la Selva Maya, conservación y transformación en los sistemas agroforestales tradicionales en el oriente de Yucatán, como parte justamente de su estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales, pues de nuestra máxima casa de estudios. Así que, pues estimado Pavel, vamos a conversar justamente sobre el tema, pues que tú eres especialista y por eso estás acá. Muchísimas gracias, Misael. Pavel, bienvenido a los micrófonos de Interruptus. Y sí, como bien lo mencionaba Misael, ¿no? Vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Un poco diferente, abordar un tema, ¿no? De los cuales solemos poco, ¿no? Abordar en su programa favorito, ¿no? De radio. Y para abrir la conversación, yo quisiera preguntarte un poco, ¿no? Sobre el vínculo de los pueblos mayas, ¿no? Con su entorno, ¿no? Esa cuestión del territorio, la naturaleza, y cómo entenderlo desde la mirada antropológica. ¿Qué nos podrás decir de esto, Pavel? Bueno, muchas gracias, Augusto. Lo que creo que podríamos empezar o abrir es que es un conocimiento situado. No podemos pensar el territorio fuera del territorio mismo. Entonces, de alguna manera, considero que puede funcionar hacer este tipo de reflexiones desde las caminatas con los propios campesinos, ¿no? O sea, caminar el monte es conocer el monte, conocerle sus milpas. El monte mismo guarda la memoria de las milpas anteriores. Hay que recordar que este territorio donde trabajo, que es la zona oriente del estado de Yucatán, sigue siendo un espacio donde se sigue cultivando la milpa, lo cual poco a poco, a partir de los monocultivos y de otro tipo de cosas, ha ido desapareciendo. Sí. Entonces estas milpas tradicionales funcionan como un resguardo de esta memoria que se ha ido transmitiendo desde hace muchísimo tiempo, de formas de alimentación, formas de siembra, todo el conocimiento agrícola maya se ve, digamos, resuelto en una cuestión situada en las milpas, y al ir rotando, el monte mismo se transforma en milpas y las milpas regresan a ser monte después del ciclo que se cumple, ¿no? Es bien interesante, justamente porque hacia allá yo quisiera preguntarte y pedirte que abundes un poquito más, pues sobre el uso y la concepción que se tiene sobre la tierra, más que el territorio, digamos, como pues espacio físico de donde se obtiene el sustento, ¿no?
que pues se transforma en comida, en alimentación, pero además todo esto en una forma cultural integrada se entiende también como parte del cuerpo, de la salud, ¿no? La convivencia justamente con seres pues supranaturales, seres no humanos que están presentes tanto en el pasado como en el presente. Platícanos un poco más de ello. Sí, es súper interesante. Afortunadamente en estos 10 años que he estado trabajando en la zona oriente, me ha tocado, retomando la última parte de tu pregunta, trabajar con diferentes comunidades de esa zona y presenciar y participar en distintos rituales, ¿no? Tanto el ritual de petición de lluvias, el Chachac, que en 2014 me tocó participar en uno y presenciar otros 2, donde el eje es el vínculo entre las comunidades con los dioses de la lluvia, ¿no? Pero esa lluvia está profundamente vinculada con el territorio, con el hacer llover sobre las milpas, particularmente de las comunidades, pero en general, o sea, se hace una petición global. Porque si lo tienen ahí en cuenta, el suelo de la península de Yucatán, que es kárstico, filtra absolutamente todo el agua, ¿no? Entonces, si no hay lluvia, no hay milpa, y si no hay milpa, no hay alimento, ¿no? Entonces, también en ese sentido, la parte del maíz como eje fundamental de la alimentación, independientemente que se estén perdiendo las milpas, la gente sigue y seguimos incluso en las ciudades alimentándonos de maíz. Es parte de esta forma gastronómica que se ha incrustado de manera tradicional desde hace muchísimo tiempo y que se transforma en dependencia de las regiones y que en el caso de Yucatán no es una excepción, ¿no? Y entonces a partir de ahí el cuerpo se construye desde la alimentación y lo reproduce a partir de la actividad agrícola, ¿no? Entonces, digamos, en esas dos formas y en la forma de las funciones o de los trabajos que se realizan las diferentes personas, particularmente en el contexto agrícola, y la capacidad y la posibilidad de nutrirse de la tierra directamente, apuntando por lo menos hasta cierto punto a formas de autonomía o soberanía alimentaria. Qué interesante. También tiene que ver mucho con que los grupos étnicos, o como les llamamos acá en las ciudades, los grupos indígenas de nuestro país, tienen además unas formas de concepción en la que el ser humano no está separado de la naturaleza, sino que forma parte de ella, y con eso justamente pues hay una convivencia y un entendimiento de que está llena de otros seres, otras entidades, digamos. A mí me gustaría un poco pasar también a esa parte, ¿no? Que nos platiques, insisto, digamos, como para insistir, en cómo tú has encontrado que las explicaciones sobre la tierra, sobre la salud, ¿no? Sobre estas distintas dimensiones del cuerpo también estarían presentes allí. Sí, tiene que ver como bastante con los seres que habitan estos espacios, seres podemos llamar no humanos, más que humanos, supranaturales, como mencionabas hace ratito, que están vinculados con el territorio, ¿no? O sea, por ejemplo, Yum-Ash, el señor del monte o el dueño del monte, es, digamos, quien rige en buena medida el espacio que está fuera del pueblo, ¿no? Y a él tienen que acudir los cazadores para pedir permiso para cazar, y tiene como otras entidades que le ayudan a poder desarrollar estas cosas, ¿no? Me tocó algo bastante curioso en campo, que me dijeron que San Noé, para la Iglesia Católica Noé no es un santo, pero me refirieron a San Noé, es el dueño de los animales. O sea, el señor del monte es el dueño de todo lo que hay en monte, San Noé es de los animales. Y me dijo uno de mis interlocutores, pues está ahí en la tele, ¿no? Estaban compartiendo en Canal 5 la película de Russell Crowe de Noé, y era como, mira, o sea, y yo pensé que me estaba choreando. Y después volví a preguntar a otros campesinos y me remitieron lo mismo. Y entendí que más bien lo que él estaba haciendo era hacer accesible para ese conocimiento a partir de una referencia que yo tenía más cercana, como la televisión, ¿no? Entonces, en esos contactos, pues es importante pedir permiso a estas entidades, entrar en relación, muchas veces hacer ciertas ofrendas para que se pueda hacer uso de esos espacios, ¿no? Y la milpa no es una excepción, ¿no? Los milperos entienden que la milpa no es un espacio propio, incluso cuando tienen la propiedad, digamos, legal de la tierra, ¿no? Sino tiene que ver con un espacio de alguien más que piden prestado para poder utilizar o trabajar durante cierto tiempo, ¿no? Y hay otras entidades como los aluches, que son muy comunes en Yucatán, que se utilizan como ayudantes
para el cuidado de ciertos espacios. No forzosamente la milpa, pero la milpa es uno de los que se consideran más importantes. También hay un ritual específico que nos tocó registrar en 2023, si no me equivoco, en enero. Por ahí hay un documental de culturas populares que está en YouTube para consultarse. Y es toda una cuestión donde se genera un ayudante al cual que hay que seguir alimentando, además usualmente con maíz, para que pueda cuidar el espacio de la milpa. Híjole, qué interesante, Pavel. Yo quería, digamos, ¿no? plantear esta pregunta, ¿no? Pero yo creo que por la cuestión de tiempo no nos va a dar tiempo de resolverla en este bloque, sino dejar la idea ahí suelta y quizás retomarla, ¿no? Para el segundo bloque de nuestro programa, ¿no? Habías hablado un poco sobre esta cuestión, ¿no? De los rituales del monte y la milpa. Y yo quería preguntarte sobre todo de cómo esto, pues de esta manera, ¿no? Se sigue manteniendo vigente, o de tu perspectiva, de todo el conocimiento que has acumulado en tus años de investigación. ¿Tú crees que esto se ha ido perdiendo con, digamos, ¿no? las nuevas generaciones en el lugar en el que estudias? O sea, plantear esta pregunta y, digamos, ¿no? Para el siguiente se queda al aire, justamente porque, ¿no? Yo creo que es algo muy relevante en los grupos indígenas de nuestro país. En el caso de los mayas, ya nos dirás, Pavel. No se vayan, amigas y amigos. Estamos conversando justamente con el doctor Pavel Alonso García Magdaleno sobre tierra, alimentación y memoria entre los mayas contemporáneos del oriente de Yucatán. Recuerden escribirnos a las redes sociales de Interruptus, también a las redes sociales de Radio Ciudadana. No se vayan, volvemos. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus, conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Amigas y amigos de Interruptus, regresamos al segundo bloque de nuestro programa. Estamos conversando con el doctor en estudios mesoamericanos, Pavel Alonso García Magdaleno, sobre el vínculo de los pueblos mayas contemporáneos del oriente de Yucatán con la tierra, la alimentación y la memoria sobre el entorno y su cultura. Como recordarán, en el bloque anterior le había aventado, ¿no? una pregunta al doctor Pavel sobre esta cuestión, ¿no? de los rituales del monte y la milpa y la preservación en torno a las nuevas generaciones, ¿no? de estos grupos indígenas. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Muchas gracias por la pregunta. Es muy, muy interesante porque creo que nos lleva a una cuestión de intercambio de saberes a nivel intergeneracional y de la importancia de ese conocimiento en un contexto situado una vez más, ¿no? O sea, al final se pueden ir perdiendo estos conocimientos por el abandono de estos trabajos, de estas actividades. Y al mismo tiempo es bastante entendible que de repente los campesinos ya no quieran que sus hijos se dediquen al campo por una cuestión de carga de trabajo, de lo pesado que es trabajar durante todo el día o por lo menos toda la mañana en un sol abrasador en el campo, en la península, y que se empiecen a dedicar a otro tipo de cosas. Sin embargo, definitivamente con el abandono de estas actividades también como se borra por completo todos estos conocimientos que se generan en el contexto específico. Digamos, si ya no hay milpas, el ritual de petición de lluvias ya no tiene sentido en absoluto, ¿no? Si ya no hay milpas, el contacto con los seres del monte se pierde, ¿no? Entonces, es como bastante duro y al mismo tiempo como no hay condiciones para decirle a las nuevas generaciones de jóvenes, en general en México, dedícate al campo, ¿no? Porque en general lo que hay es un montón de incertidumbre por un montón de diferentes factores, incluyendo el cambio climático.
¿no? O sea, en un contexto donde hay toda esa incertidumbre, como buscar que las nuevas generaciones sostengan el campo es complicado, pero al mismo tiempo es completamente necesario. Sí. O sea, al final todos comemos de ahí, no solamente ellos, ¿no? Y entonces es fundamental empezar a empujar, y más en un contexto ahora como que estamos acá en una radio ciudadana, decir, necesitamos como ciudadanía, como colectivo, empezar por valorar el campo. Uh-huh. Porque al final no comemos dinero, ¿no? Y eso nunca va a ocurrir. Entonces, como todo lo que comemos se produjo en algún contexto campesino, en algún contexto agrícola, y estos intercambios de saberes generacionales también yo creo que se pueden dar a nivel cultural y de la valoración histórica de la cultura, sí, de forma importante, pero a nivel estructural, en la posibilidad que como sociedad valoremos la importancia de los contextos agrícolas y la producción del campo en México en general, y el valor que tenemos a eso, ¿no? O sea, de repente nosotros comemos lo que se nos antoja y tenemos un montón de frutas y verduras a la mano, uh-huh, y lo damos por hecho, ¿no? Y hay espacios, lugares en el mundo donde eso es rarísimo, ¿no? Uh-huh. Sí, pero al mismo tiempo, fíjate, yo estaba, ahora que estás comentando esto, pensaba en cómo también los procesos de tecnificación agrícola, de monocultivo, ¿no? De una forma de explotación de la tierra y de otros recursos de manera intensiva e industrial, pues también, digamos, generan estos cambios y pérdidas culturales y además, bueno, el impacto ambiental que ni se diga. Y Yucatán ya ha sido justamente desde hace años, ¿no? Y pensando en el porfiriato y en esta zona del monocultivo de Nequén durante muchas décadas que se dio, pues es una región que fue impactada ya en su momento por una serie de transformaciones que seguramente impactaron en las comunidades mayas, ¿no? Ahora, después de la revolución, seguramente cuando se empiezan a retomar muchas de las prácticas agrícolas, digamos, ¿no? Y se restablece o se refuerza el vínculo con la tierra, con el entorno, vemos que quizá hay una revaloración cultural y un fortalecimiento de las identidades, ¿no? Pero ahora justamente en esto que comentaba Augusto, las nuevas generaciones, pensando además en un Yucatán, ¿no? En donde está en proceso de turistificación, en proceso de transformación, ahora con el Tren Maya, que seguramente en las próximas décadas impactará muchísimo en estas comunidades, pues se vuelve cada vez más difícil, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de eso? No, parece un panorama completamente desolador, pero es interesante porque como hay un cambio dentro de la sociedad. Platicabas un poco de los monocultivos, Misael, del Enequén, que históricamente generaron también un cambio en el entorno en sí mismo y no pertenece a toda la península, digamos, es mucho más pegado hacia la zona de Mérida y que ahora parte de eso hay ciertos espacios en un contexto similar a lo que ocurría en el Enequén, ahora con las megagranjas de puercos, ¿no? Claro. Que también ha sido un problema con la contaminación del agua, etcétera. Entonces, todas estas problemáticas ambientales se cruzan y se superponen, ¿no? Y es interesante lo que planteaba sobre el proceso de turistificación a partir del Tren Maya, porque o sea, en un primer momento hay una oferta laboral de decir cómo puedes dejar de ser campesino para volverte prestador de servicios, ¿no? Y eso es como muy sencillo. Sin embargo, es interesante, y creo que es de interés para el programa en el que estamos, que en ese contexto la historia también se vuelve un producto y las prácticas culturales como los rituales también se pueden volverse un producto turístico, incluso en el contexto de las prácticas agrícolas, digamos, con respecto a otro tipo de turismo, por ejemplo, no el turismo masivo, pero sí, por ejemplo, el ecoturismo, claro, ¿no? O sea, ir a hacer unas caminatas en el monte, visitar las milpas, comer comida tradicional preparada por las familias, visitar el taller de los artesanos, ¿no? O sea, eso también se vuelve una forma de turismo y una forma de vida, ¿no? Desde hace muchos años trabajo muy de cerquita con una familia de alfareros a la cual estimo muchísimo y que a ellos la parte turística les ha venido súper bien y han tenido, digamos, un progreso económico de manera sustancial. Sobre todo porque se mantiene dentro de un ámbito local, ¿no? Y creo que eso es lo importante, justamente de pues proyectos turísticos que al mismo tiempo sean sustentables y que se sustenten desde la misma gente que está viviendo en la zona desde hace años, ¿no?
décadas o siglos. Sí, porque al final de cuentas, ¿no? Ante esta masificación, ¿no? Y la llegada, ¿no? de grandes corporaciones dedicadas, ¿no? al turismo. O sea, por ejemplo, pienso en Cancún, ¿no? De alguna otra manera, pues las comunidades también tienen que aprovecharse, ¿no? de ese turismo masivo que llega, ¿no? Y sobre todo aprovechar los recursos naturales que tienen algunas comunidades, ¿no? O sea, también pienso, ¿no? En algunos pueblos, pues que han sabido utilizar, ¿no? Desde la perspectiva, digamos, local, ¿no? Colectiva, pues emprender, ¿no? Sus propios proyectos, ¿no? Pues de turismo, ¿no? O sea, digamos, no tan agresivo, ¿no? Como estas grandes empresas. Como una forma de protección, de una forma de protección, ¿no? Y digamos también a su manera, ¿no? Y yo quería preguntarte, ¿no? Ya para, digamos, ir cerrando, ¿no? La emisión del día de hoy. ¿Cuál sería, desde tu perspectiva, el papel, ¿no? de los investigadores, de todas las personas, ¿no? que se dedican a realizar, ¿no? investigación en esta zona del país sobre la recuperación, ¿no? y registro de estas memorias, prácticas y rituales, saberes, ¿no? Desde una perspectiva, digamos, un poco más etnográfica? Creo que es fundamental, ¿no? O sea, y creo que hay que empezar por decolonizar nuestra forma de acercarnos a las comunidades y pensar en sus necesidades, en sus posibilidades, en sus deseos, porque yo creo que a nivel antropológico, lingüístico, es como de no quiero que esta práctica, no quiero que esta lengua, no quiero que este pueblo se muera o desaparezca o se vuelva monolingüe de español, etcétera, ¿no? Pero creo que lo primero es preguntarle a ellos qué quieren, ¿no? ¿Qué quieren ellos hacer con su propio patrimonio al respecto, ¿no? Y no ir como a rescatar cosas que igual y a ellos no les interesa rescatar o que tienen una perspectiva completamente distinta. En una conferencia hace unas semanas me preguntaban si deberíamos patrimonializar todas estas cosas, ¿no? Y parte de lo que reflexionaba es solamente si la gente quiere hacerlo, ¿no? Y en ese sentido es como estar de cerca y empezar a hacer un tipo de ciencia, un tipo de conocimiento complementario, co-creativo, donde hay un ida y vuelta, no solamente como un extractivismo académico, donde tomamos estas cosas, tomamos su historia, tomamos su memoria, tomamos sus prácticas, tomamos su cultura y entonces publicamos cosas o sacamos diferentes productos académicos de difusión, etcétera, sin pensar en regresar como esas cosas, ¿no? Y en ese contexto nada más como comercial y para hacer ahí una invitación a su audiencia, como parte de la investigación postdoctoral en la que estoy, elaboramos unas infografías sobre agroecología maya que están en español y en maya y están disponibles en la página web del instituto para ser descargadas y llevadas a los espacios que se requieran o que quieran compartirlos de manera pública, abierta, gratuita, etcétera. Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que otra perspectiva también de vinculación con las comunidades con las que trabajamos es la investigación-acción, ¿no? Vincularnos también desde la acción, no solo desde la mirada solo académica, que puede ser también muy benéfica en el sentido del registro, ¿no? De compartir saberes y también, como tú decías, regresarles también lo que uno escribe como forma de una memoria que se queda plasmada en la escritura, pero que contribuye justamente a la recuperación en estos procesos de pérdida cultural o de transformación cultural tan agresiva que en muchas ocasiones pues genera pérdidas en realidad, ¿no? Más que otra cosa. Pues llegamos al final de esta emisión. Pavel, yo te quiero agradecer mucho por haber participado aquí con nosotros. Ojalá que no sea la última vez, ¿no? A mí me llama mucho la atención el tema que trabajaste para tu tesis doctoral sobre la idea de animal en estos mismos pueblos mayas del oriente de Yucatán, así que gracias por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación y el espacio y por acá seguiremos. Así es, y bueno, conversamos justamente con el doctor Pavel Alonso García Magdaleno sobre cultura, sobre alimentación, sobre tierra en los mayas contemporáneos del oriente de Yucatán. Y bueno, Augusto, gracias por esta emisión también. Gracias, Misael, y gracias, Pavel, por haber estado con nosotros. Y como siempre agradecemos al Instituto Mexicano de la Radio por este espacio que es público y en particular a Julio Aguilar, quien hoy nos acompaña en los controles técnicos, y a el buen Hernán Nájera, nuestro productor, por este programa. Les pedimos que nos escriban a las redes sociales de Interruptus, también a las redes sociales de Radio Ciudadana. Escuchen todos nuestros programas en imer.mx/programas. También pueden echarle un ojito a nuestro canal de YouTube porque Interruptus
en 2025 cumple sus primeros 10 años, así que pueden ver todo lo que hemos hecho durante tanto tiempo ahí en esa plataforma. Ya toca fiesta. Toca fiesta, exacto, ya en unos meses. Y bueno, les agradecemos. Recuerden que nos escuchan todos los lunes a las 4 de la tarde por el 1350 de AM. Que estén muy bien. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego. Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.